Buen día chicos, el día de hoy vamos a continuar con otro tipo de esquemas. Vamos a hablar acerca de las redes semánticas y posteriormente de otro tipo de esquemas como es el cuadro sinóptico. Para empezar, cuando hablamos de una red semántica, se llama así una red semántica porque son palabras nada más específicas que se van uniendo, se van enredando, porque se van entretejiendo entre ellas. Lo importante y lo principal dentro de las redes semánticas son los conectores. Ayer habíamos visto que los conectores son las líneas que unen. Pueden ser líneas sin que tengan punta o una flecha, o pueden ser con flechas y que sería más fácil porque sabremos entonces en qué dirección es que tiene que apuntar la palabra para que el esquema tenga sentido. Las redes semánticas deben ser de palabras muy precisas y pueden en los enlaces pueden poner alguna palabrita que sepan qué es lo que están uniendo estos conceptos. Entonces aquí les tengo un ejemplo de cómo puede hacerse y cómo se relacionan estos tipos de esquemas, y esta es una red semántica. Por ejemplo, tenemos aquí como palabra principal mamífero, mamífero, y después aquí ponemos el gato, pero la flecha va hacia abajo porque el gato es un mamífero, pero también un oso es un mamífero, por eso la flecha apunta hacia la palabra mamífero, pero también el mamífero es un animal, entonces la flecha va hacia el otro lado. Pero aquí tenemos también un pez, es un animal, y entonces la flecha va hacia arriba, pero el pez vive en el agua y la flecha apunta ahora hacia agua. La ballena va unida a agua porque vive en el agua, y va unida a mamífero porque la ballena, aunque vive en el agua, también es un mamífero. Los mamíferos tienen vértebras y la vamos a unir entonces la flecha hacia vértebras. Un gato es un mamífero, aquí decimos un gato tiene pelo y por eso va la flecha hacia pelo. El oso también tiene pelo y va unida a la flecha así. No podemos estar uniendo las palabras como nosotros querramos o sin seguir un orden, porque entonces diríamos que una ballena, si ponemos la flecha hacia acá, es un oso y un oso es un mamífero. Un oso sí es un mamífero, pero una ballena no es un oso. O no podemos saltarnos con que la ballena tiene pelo, porque entonces también estaríamos mintiendo, porque las ballenas no tienen pelo aunque sean mamíferos. Entonces aquí lo importante es saber hacia dónde están apuntando las flechas, porque es así como tenemos que hacer la lectura. Entonces recuerden, aquí tenemos todos estos, se van enredando y que a veces uno dice, ¿por qué están así? Para eso sirven las pequeñas palabras que están aquí para especificar cuál es la relación que está mostrando. Gato tiene pelo, oso tiene pelo, oso es un mamífero, ballena es un mamífero, ballena vive en el agua, el pez vive en el agua, el pez es un animal, un mamífero es un animal, un mamífero tiene vértebras. Entonces son las características. En una red semántica lo que tienen que ir dando es orden y poner las flechas para indicar hacia dónde se tiene que estar viendo la información para que esta información sí sea válida y sea verdadera. Ahorita les pongo otro ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo. Las redes semánticas pueden ir encerradas o pueden ir simplemente las palabras sin que lleven una delimitación. Simplemente debe de llevar los conectores. En este caso los conectores, como ustedes pueden observar, no tienen una flecha. Sin embargo, entonces se tienen que leer hacia abajo. Aquí el ser humano en nuestra parte central, el ser humano. El ser humano puede ser un hombre o puede ser una mujer. El ser humano, bueno, si es hombre, este se puede llegar a convertir en padre y la mujer se llega a convertir en madre. Y entre la madre y el padre lo que pueden tener es un hijo. Entonces, como ven, se van dando las relaciones, pero se tiene que leer. Cuando una no tiene flechas y no sabemos hacia dónde guiarlas, las tenemos que leer hacia abajo. Y aquí, como el punto de encuentro es la parte de hijo, entonces se tiene que leer hacia el centro. Entonces es la forma en la que podemos ir haciendo redes semánticas. Quizá resulten un poquito más complicadas si es que no se tiene el manejo de esta técnica y la información, porque tiene que ser muy sintética. Si se dan cuenta, es de solo una palabra las que vamos poniendo para ir relacionando los conceptos. Semántica. Semántica quiere decir significados. Lo que estamos uniendo o entretejiendo, por eso es una red, se están entretejiendo los significados de un tema que queramos desarrollar.
Y por ejemplo, si queremos hablar de un tema cualquiera, pues entonces empezamos o en el centro o en la parte superior para irlo desarrollando. Y cuando un tema o subtema no se tiene que ver con otro, entonces no los unan con flechas ni conectores, los dejan aparte y solamente los que sí se relacionan de manera directa son los que vamos a unir a través de los conectores. Entonces estas son las redes semánticas, van a ser un ejemplo de tema libre, de lo que ustedes quieran hablar. Bueno, les voy a dar entonces ahora el ejemplo de cómo vamos a realizar un cuadro sinóptico. Entonces, ahora para hablar acerca de los cuadros sinópticos, tenemos esos ejemplos. En los cuadros sinópticos, a diferencia de los anteriores que hemos visto, sí se puede utilizar mayor información, se puede ser mucho más amplio. Por lo tanto, en el momento que ustedes quieran anotar mucha información, pueden utilizar este tipo de esquema, el cuadro sinóptico, al igual que el cuadro de doble entrada, son los que más información admiten porque tiene mucho espacio para ser llevado a cabo. Aquí, por ejemplo, tiene que ir la idea general. En este caso les estoy poniendo el ejemplo del tema de la violencia para que se pueda desarrollar de manera específica. Pero aquí es el tema general. Después del tema general lo que tenemos son las ideas principales. Después de las ideas principales, las ideas secundarias, después los detalles o ejemplos para que nuestro esquema quede amplio. En este caso, nuestro tema general es violencia. Y estoy poniendo solamente algunas porque mi pizarrón es pequeño, entonces no cabrían más, pero pueden poner mucha más información. Tenemos violencia física, violencia verbal, violencia psicológica, entre otras muchas más. La violencia física, aquí ya me voy a ir a secundarias o una definición, es cuando se da agresión corporal. Y dentro de la agresión corporal me voy a los detalles o características, ejemplos, de la agresión corporal a través de golpes, jalones o empujones que se esté dando a la víctima. Tenemos en la violencia verbal que es la que agrede con palabras y como ejemplo de ello tenemos insultos, las groserías que se profieren a la víctima. Tenemos también la violencia psicológica, que es la que daña la autoestima y que no tiene que ser precisamente con insultos ni con golpes, pero sí se da a través de la intimidación a la víctima, a través de sarcasmos, comentarios irónicos, represión. Cuando una persona es violenta y aunque frente a los demás no empuje, no agreda, no golpee, no insulte, pero con una mirada amenazante, sabe que va a tener consecuencias cuando se encuentren ya de manera a solas y entonces puede haber un castigo. Eso es una violencia psicológica y que la violencia psicológica pues a veces es igualmente dañina porque no deja huellas corporales, pero sí huellas en la autoestima, en lo emocional, en que la persona se siente pues demeritada, considera que no tiene valor alguno ante otros. Entonces aquí las personas que sufren de violencia pues son de distintos tipos. ¿Por qué tomé este ejemplo de violencia? Porque lo que ustedes están trabajando y que tienen conocimiento de ello a través de lo que se ha hecho en los proyectos. Como verán entonces tenemos distintos tipos de esquemas y esto nos van a ayudar a sintetizar nuestra información, a que la información que tengamos para estudiar o para explicarle a alguien más como en una exposición, pues nos resulte más fácil de comprender. Y ustedes como ven pueden ir poniendo las llaves con colores, pueden aquí poner su idea general con un color, sus ideas secundarias pueden utilizar un color distinto, los detalles o los ejemplos igualmente puede ser con una llave de color distinta. A veces también se le llama, en lugar de cuadro sinóptico, esquema de llaves. Cualquiera de los dos nombres es adecuado. Pero independientemente de los esquemas que nosotros podamos utilizar, tiene que llevar información que nos sea útil a nosotros quienes lo estamos utilizando. Y ustedes tienen que aprender a buscar de qué manera les resulta más fácil, de qué manera el aprendizaje se les hace menos complicado y sería más adecuado para ustedes, porque quizá a algunos se les facilite más un cuadro sinóptico, pero quizá otro tenga mayor y mejor resultado si utiliza un mapa mental o alguien dice, no, pues a mí perfecto porque en una palabra lo hago y voy a utilizar red semántica. Entonces tiene que ver con las necesidades de cada uno de nosotros o cada uno de ustedes y lo que necesiten utilizar pues sea la técnica que mejor apliquen. Así como en los textos continuos que les decía, que es cuando se escribe de manera corrida, ustedes pueden buscar lo que más les acomode, un resumen, una síntesis, una reseña, una crítica,
pueden hacerlo, su propio apunte, eso es personal, así como el apunte es personal, pues igual el uso de los esquemas son los que más favorezcan a su propio aprendizaje, los que más utilidad les den a ustedes. Entonces no tiene que ser igual al de un compañero suyo o lo que uno les pida. A veces como actividades como lo que van a hacer ahorita, que van a ser el ejemplo de la red semántica y del cuadro sinóptico de tema libre, cuando uno se los pide, bueno, tienen que hacer lo que se solicite, pero cuando es para que ustedes mismos estudien, elijan la técnica que mejor les acomode. Pero de verdad, chicos, da muy buenos resultados y alumnos que lo han hecho sí me han comentado, maestra, sí aprendí más, estudié mejor, me resulta más fácil hacerlo. Entonces, incluso cuando tengan que preparar exámenes, háganlo. Cuando estudien, vayan haciendo estos esquemas y verán que lo van a recordar porque son imágenes. Ya no solamente es abstracciones del lenguaje lo que van a tener, sino que van a tener una imagen y las imágenes las recordamos más porque somos muy visuales. Entonces, esto sería todo, chicos. Que tengan muy buena tarde. Recuerden, ya a partir de hoy en la tarde espero sus actividades y si tienen una duda me comentan. Que tengan un muy buen día. Hasta pronto. Nos vemos el lunes.